Hola, buenos días, sean todos bienvenidos. Estamos comenzando nuestro tiempo devocional en esta mañana. El día de hoy estaremos revisando del capítulo 13 del libro del profeta Ezequiel, del versículo 10 al 16, para nuestro tiempo devocional que hemos titulado La parábola de la pared reforzada con lodo suelto. La parábola de la pared reforzada con lodo suelto. Bien, recuerden que para este tiempo devocional estamos leyendo en dos versiones, en Nueva Traducción Viviente y en la Reina Valera 60. Vamos a ver primero la lectura en la Reina Valera 60, la porción versículos 10 al 16, capítulo 13 del libro del profeta Ezequiel. Dice la palabra: Si por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Di a los recubridores con lodo suelto que caerá. Vendrá lluvia torrencial y enviaré piedras de granizo que la hagan caer, y viento tempestuoso la romperá. Y he aquí cuando la pared haya caído, no dirán: ¿dónde está la embarradura con que la recubristeis? Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: haré que la rompa viento tempestuoso con mi ira, y lluvia torrencial vendrá con mi furor, y piedras de granizo con enojo para consumir. Así desbarataré la pared que vosotros recubristeis con lodo suelto, y la echaré a tierra, y será descubierto su cimiento, y caerá, y seréis consumidos en medio de ella, y sabréis que yo soy Jehová. Cumpliré así mi furor en la pared, y en los que recubrieron con lodo suelto, y os diré: ¿no existe la pared ni los que la recubrieron? Los profetas de Israel que profetizan acerca de Jerusalén, y ven para ella visión de paz, no habiendo paz, dice Jehová el Señor. Bien, vamos a la lectura de la misma porción, versículos 10 al 16, capítulo 13. Esto ocurrirá porque estos profetas malvados engañan a mi pueblo cuando dicen: todo está en paz, pero en realidad no hay paz en absoluto. Es como si el pueblo hubiera construido un muro frágil, y estos profetas pretenden reforzarlo cubriéndolo con cal. Diles a esos que pintan con cal que pronto se les derrumbará el muro. Una lluvia torrencial debilitará sus cimientos. Fuertes tormentas de granizo y vientos impetuosos lo demolerán. Entonces, cuando caiga el muro, la gente exclamará: ¿qué pasó con la cal que pusieron ustedes? Por lo tanto, esto dice el Señor soberano: arrasaré su muro blanqueado con una tormenta de indignación, una gran inundación de enojo y una granizada de furia. Derribaré su muro hasta los cimientos, y cuando caiga los aplastará a ustedes. Entonces sabrán que yo soy el Señor. Por fin se saciará mi enojo contra el muro y quienes lo blanquearon con cal. Luego les diré a ustedes: ya desaparecieron el muro y quienes lo blanquearon con cal. Eran los profetas mentirosos que afirmaban que la paz llegaría a Jerusalén cuando no había paz. Yo, el Señor soberano, he hablado. Vemos ahora una insuficiencia de la obra. ¿Qué era lo que hacían estos profetas? Proclamaban paz mientras permanecían en cautiverio y la ciudad de Jerusalén estaba indefensa. Pregonaban paz mientras que el verdadero profeta estaba hablando de juicio. Su aviso les animaba a construir casas como si todo estuviera bien. Por eso Dios se pronuncia contra ellos. Serían cortados de Israel y nunca más volverían a su tierra. Al muro débil de la teocracia de Israel, los falsos profetas le cubren sus fragilidades con cal, haciendo una exhibición de fuerza. En contra de este muro que parece fuerte y no lo es, Jehová mandará el viento tempestuoso y el granizo, simbólicos de los ejércitos enemigos, de modo que caiga. La prueba del falso profeta estaba en que anunciaba la paz cuando venía la guerra y la destrucción. Los falsos profetas construían un endeble muro de esperanza para el pueblo y lo recubrían con lodo suelto. Por un tiempo parecería hermoso, pero pronto todos descubrirían cuán malos eran aquellos constructores deshonestos. Estos profetas experimentarían la ira de Dios
justo como los muros de Jerusalén que fueron construidos en ese tiempo serían destruidos. Jerusalén sería conquistada y capturada por los pecados de sus habitantes. La predicación de una falsa paz había incitado al pueblo a construir para un futuro seguro, pero lo seguro era justo lo contrario. Los falsos profetas habían engañado al pueblo con falsas esperanzas de alivio y prosperidad. Su engaño los enemistó contra la verdad de Dios y con Dios mismo su destrucción era segura. Serían destruidos entonces por predecir paz, no habiendo paz, por edificar la pared que se desmoronaba, embadurnada con lodo suelto. La pared representaba los esfuerzos de los líderes para prevenir el juicio divino. La figura describe los proyectos inútiles del pueblo, los débiles halagos y aprobaciones de los profetas. Cuando un hombre débil no puede originar nada por él, adquiere cierto crédito, al menos a sus propios ojos, aprobando enérgicamente los planes de los demás, diciendo: muy bien, doy mi más cordial aprobación. Yo hubiese sugerido lo mismo. Lo que llevó a los profetas a blanquear la pared que el pueblo había edificado fue en parte el sentimiento de que desde el lugar que ocupaban debían hacer algo y mantener así su reputación como dirigentes, aun cuando realmente ellos estaban siendo dirigidos y también quizás en parte no teniendo más sabiduría que las masas, aprobaban con cierta honestidad su política. Compartiendo con ellos el espíritu de la época, consentían de buena gana en sus iniciativas. Los líderes religiosos modernos y apóstatas son exactamente iguales, paredes blanqueadas. Esto nos debe recordar o nos debe llamar la atención, porque también hay profetas falsos en nuestra época. Hay religiones alrededor del mundo que ganan adeptos al mundo mediante muchos engaños. Algunos son televisados, algunos tienen programas radiofónicos, usan hoy redes sociales por medio de ediciones de libros, publicaciones en periódicos o en revistas, esparcen sus creencias, sus ideologías, e incluso muchos de estos prometen bendiciones especiales a aquellos que les sigan. Igualmente ocurría en el tiempo de Ezequiel. Y lo que él enseñaba nos ayuda a ver lo que sucede en nuestros días, a comprender lo que está sucediendo en estos tiempos. ¿Qué pasaba con los profetas falsos en la época de Ezequiel? Había muchos profetas, aún entre los cautivos. Muchos decían que el cautiverio habría de terminar pronto. Predicaban sus propias ideas, que no habían recibido de parte de Dios. Decían que todo estaba bien y que la paz estaba ya por consumarse. Su mensaje no era más que falsas esperanzas, falsas ilusiones, un castillo de humo. Entonces, vemos la valentía de Ezequiel, proclamando el duro mensaje de la inminente caída de Jerusalén, no importándole que la gente no le quisiera escuchar, diciendo la verdad sin adornos, sin tapujos, sin restricciones, la simple y llana verdad. Así que nosotros también debemos tener claro cuál es el mensaje que predicamos, qué es lo que estamos expresando. Predicamos a Cristo crucificado y resucitado. No hay otro nombre dado para la salvación de la humanidad, no hay otro medio, no hay otro lugar donde se encuentra la salvación. El único camino para la salvación es Cristo. Y cuando ha creído en Cristo, obtiene vida eterna. No hay donde más buscar la vida eterna,
Durante tiempos difíciles, muchos comienzan a hablar lo que otros quieren oír. El verdadero profeta, el verdadero mensajero de Dios, proclama la palabra de Dios, aun cuando le cueste caro el hacerlo, aunque no sea lo que los demás quieren oír. Los falsos profetas aquí daban mensajes reconfortantes. No habrá problemas en Jerusalén y los exiliados pronto se encontrarán bien. El Señor compara este mensaje con una pared endeble, recubierta de lodo suelto, que puede ser grata a la vista y dar una ilusión de seguridad. Sin embargo, no ofrece resguardo alguno y le puedes derribar con facilidad el primer viento que sople sobre ella. La muralla de mentiras de los falsos profetas no daba protección de la destrucción que se avecinaba, sino que en realidad le ocultaba al pueblo la gravedad de su situación espiritual. Ese muro de engaño se derribaría cuando los ejércitos babilónicos echan abajo las murallas de Jerusalén. Dios anunció que iba a destruir a Jerusalén. Los falsos profetas perderían su credibilidad, sus puestos y sus empleos junto con su ciudad capital. ¿Por qué la deshonestidad es más dañina en el campo espiritual que cualquier otro campo? Porque se trata de almas. Estamos hablando de las almas de las personas. Si como predicadores, maestros y mensajeros de Cristo le decimos a la gente solo lo que desea oír, sin que esto sea la verdad de Dios, tal vez lleguemos a ser populares y hasta bastante exitosos. No obstante, si nuestro oficio de encubridores conduce a la gente a un falso sentimiento de satisfacción espiritual, somos personalmente responsables cuando esa gente cae en pecado, se entrega al diablo o pierde la fe por completo. Dios ve más allá de la cal. Se ocupará de los engañadores tomando en cuenta lo que le hayan hecho a las almas de otros. Debemos enseñar con mucho cuidado todas las cosas que Jesús ha mandado, que Jesús nos ha confiado. Aquellos falsos profetas, en lugar de llamar la atención de Israel a las serias grietas que había en su cimiento moral, esos profetas estaban poniendo un recubrimiento de cal para esconder las deficiencias, una mezcla blanca que se formaba con los depósitos de yeso que había en Israel, se usaba para cubrir las rocas que formaban la mayoría de las paredes de las casas. Ese recubrimiento escondía bajo una superficie lisa las rocas disparejas que así quedaban ocultas. Los profetas agravaban las dificultades de Israel al esconder los problemas que era indispensable poner de manifiesto. Estos profetas estaban extraviando al pueblo. Es esta sección que presenta el juicio sobre los profetas. La imagen que usa es la de un guía que lleva a sus guiados por el camino errado. En el contexto de una zona semidesértica, este era un error que podía causar la muerte de los que estaban a su cuidado. Hay algunos elementos que podemos señalar. El primero es que Dios se presenta como el Señor del pueblo, a mi pueblo. Tenían una responsabilidad ante el dueño del rebaño, y este era Dios mismo. El segundo elemento que se debe señalar es que la causa del error estaba en el falso mensaje que transmitían. En el texto no hay ningún desarrollo del mensaje, sino una síntesis. Anunciaban paz. Para ilustrar el efecto de sus mensajes, introduce una nueva imagen, el de la construcción. En esta metáfora se presenta que mientras él construye un muro endeble, los otros lo revocan, es decir, recubren con cal, tratando de disimular lo débil de la construcción. En el versículo 5, Ezequiel ya había definido a los profetas como los que no preparaban al pueblo para enfrentar la crisis que se avecinaba. En las palabras de Ezequiel, no habían levantado un muro alrededor de la casa de Israel. Ahora profundiza más en su pecado. Dice que el muro que levantaron no estaba a la altura de la prueba y trataron de disimular su error. Es interesante notar la relación con Lamentaciones, capítulo 2, versículo 14.
Tus profetas vieron para ti visiones vanas y sin valor. Después de presentar las características de los profetas, Ezequiel pasa a anunciar el juicio de Dios sobre los mismos. Los versículos 8 al 16 contienen este juicio. Esta sección está dividida por dos partes. La declaración en el versículo 10, donde se repite la acusación en contra de los profetas. Este anuncio del juicio de Dios es introducido por la primera frase del versículo 8. Por lo tanto, así ha dicho Jehová. La primera parte de este juicio comienza presentando las razones por las que llega este juicio. Contiene 3 castigos para un israelita bastante fuertes. No estarán en el consejo del pueblo, no serán inscritos en el registro de la casa de Israel y finalmente no volverían a Israel. La segunda parte del anuncio del juicio se encuentra en lo que hemos leído hoy. Aquí se desarrolla esta imagen del versículo 10. Estos versículos presentan las consecuencias de la llegada de una tormenta sobre una construcción endeble, aunque hermoseada por el revoque de cal. Dios ordena al profeta que comunique a los que terminaron el trabajo que cuando llegue la lluvia y los vientos huracanados, el muro caerá. En ese momento recibirán las preguntas y las quejas de los que habían confiado en su trabajo. Como dice el autor, el mensaje es claro. De la misma manera que ningún adorno suplanta la fortaleza de la construcción, las palabras hermosas y de aliento no podían reemplazar la denuncia de una sociedad que estaba carcomida por la corrupción. Estas palabras solo creaban un falso optimismo. Al final, deja de lado la figura para aplicarla a la situación que estaban viviendo. En el texto se personaliza la tempestad porque vendría de parte de Dios y se describen las consecuencias de la misma. Ellos mismos serán exterminados en medio de la ciudad. La palabra que se traduce exterminados es muy fuerte y es mejor traducida por destruidos. Termina el texto recordando a quienes está dirigido el mensaje, los profetas que ven visiones de paz. Pero no había paz. Estaban engañando al pueblo. Dios, a pesar de todos los castigos que traía sobre Israel, seguía considerándolo su pueblo. Proclamar paz, al no haber paz, es como edificar sobre arena. Por mucho que revoquen o blanqueen la pared, al no tener un fundamento sólido, no podría resistir el embate de los elementos que Dios va a enviar contra ella. Vemos también cuán pronto serán desengañados por el juicio de Dios, del que podemos estar seguros que es conforme a verdad. El ataque del ejército caldeo llevará a cabo contra Judá una toma de la ciudad y también asediará a Jerusalén. Estos serán como un aguacero torrencial. La furia de Nabucodonosor y de sus príncipes, que tan ofendidos se sentían por la traición de Sedequías, hizo que la invasión fuese de veras terrible. Pero eso no era nada en comparación con el desagrado de Dios. Es la cólera divina la que en realidad va a desbaratar todo lo que los falsos profetas han edificado y remozado. La furia de los hombres no puede sacudir lo que Dios edifica, pero la ira de Dios puede desbaratar todo cuanto los hombres edifiquen en oposición a Él. El edificio y los edificadores juntamente van a ser consumidos por la obra de Jehová y justamente expuestos al ridículo de todo espectador. ¿Dónde está el revoque con que la habías estucado? ¿Qué se ha hecho de todas las halagadoras promesas que hiciste y de las seguridades que dabas de que las aflicciones de la nación se iban a acabar muy pronto? No existe la pared, ni los que recubrieron, ni los profetas de Israel. Habéis dado falso consuelo a mi pueblo y un falso sentido de seguridad. Con sus mensajes engañosos, los profetas falsos y los jefes disfrazaban la lealtad de la nación al pacto, así como una inundación revela la debilidad de un muro mal construido.
pero recubierto de cal. También el juicio venidero revelaría la debilidad causada por la apostasía de la nación. Recubren con cal. Puede verse bien, pero debajo es débil y sin fundamento. Esa seguridad será destruida. Con su muerte vendrá la vuestra también, entonces sabréis que yo soy Jehová. Un profeta falso edifica este muro, dando la idea de que Jerusalén triunfaría, y con eso se hacía aceptable al pueblo. Otros lo hicieron aún más creíble y promisorio el asunto. Pintaron el muro que habían edificado los primeros, pero se desengañarían mucho tiempo después cuando su obra fuera demolida por la tormenta de la justa ira de Dios, cuando el ejército caldeo devastó la tierra. Las esperanzas de paz y felicidad no garantizadas por la palabra de Dios engañan a los hombres como un muro bien pintado pero mal construido. Esos falsos cubrían sus mentiras con lodo suelto para darle una apariencia agradable. Tal superficialidad no puede mantenerse firme bajo el escrutinio de Dios. Todo esto nos lleva a pensar que el juicio vendrá sobre ellos por engañar al pueblo del Señor, al predecir algo que no había sido dado por Dios. No habría paz, porque Dios no la había prometido aún. Podemos hacer dos interpretaciones de las referencias al blanqueo, la literal y la metafórica. Primero, la interpretación literal entiende que Dios está diciendo que cuando los residentes de Jerusalén construyeron sus muros y casas, creyendo que estaban seguros, los falsos profetas apoyaron sus esfuerzos, agregando el recubrimiento. Debían haberles advertido que se prepararan para el juicio venidero en lugar de ayudarlos a embellecer las paredes de sus hogares. El juicio divino venidero descendería sobre Jerusalén como una tormenta con granizo y vientos violentos y destruiría sus paredes bellamente encaladas. La interpretación metafórica que la mayoría de los comentaristas toman entiende que Dios está diciendo que estos falsos profetas estaban poniendo un buen frente a la situación en Jerusalén, diciendo que la paz en lugar de juicio sería lo que llegaría. Estaban agravando las dificultades de Israel, ocultando problemas que necesitaban ser expuestos y corregidos. Ezequiel debía decirles que la invasión vendría como una tormenta, como una tempestad violenta, y que su fachada de un futuro para el pueblo sería derribada hasta el suelo. Los falsos profetas fueron comparados con aquellos que construyen el muro y encubren sus defectos. El mortero sin templar fue en realidad encalado, lo cual es inútil para fortalecer muros inseguros. Las palabras suaves de los falsos mensajeros ocultaban a la gente la seriedad real de su condición espiritual. Embadurnar con mortero destemplado o yeso con cal, en el sentido metafórico, es halagar, usar la hipocresía. Cuando los falsos profetas confirmaron al pueblo en sus malos caminos, por su aprobación estaban blanqueando la endeble estructura espiritual de Israel. Cuando las paredes o el escenario del futuro que los falsos profetas habían pintado se habían derrumbado, la gente hacía una pregunta. Cuestionarían los materiales con que construyeron el muro, ya sea el muro literal o el muro de la falsa especulación. Había demostrado esto ser inadecuado y poco confiable. El Señor estaba dando promesa de enviar una violenta tormenta de juicio sobre su pueblo en Jerusalén a causa de su ira sobre ellos, y destruir los hogares del pueblo y la visión del futuro de los falsos profetas. Entonces los cimientos de sus hogares y la visión de los falsos profetas quedarían expuestos para que todos los vieran, y los falsos profetas mismos perecerían en el juicio.
Entonces sabrían que el Señor era Dios. El Señor destruiría tanto los hogares del pueblo o la falsa visión del futuro que estos profetas pintaron, así como los profetas mismos, aquellos que prometieron paz a Jerusalén cuando no había promesa de que la paz llegaría. Es un fracaso común para los predicadores querer hablar palabras agradables y apaciguadoras a su pueblo, pero sin ser fieles a su llamado. Deben estar seguros de recibir e impartir nada más que la pura palabra de Dios, independientemente de las consecuencias. Cuando los líderes de la iglesia alientan a su gente en estándares que no son cristianos o formas no bíblicas, se vuelven doblemente culpables, porque están engañando al pueblo, porque no están cumpliendo su trabajo y no están haciendo lo que Dios les ha llamado. Estos falsos profetas habían engañado. No estaban haciendo su trabajo, no lo estaban haciendo bien y no estaban dispuestos a perder la simpatía del pueblo. Por eso había muchos profetas, por eso había tantos que se animaban a decir su mensaje en lugar del mensaje de Dios. Eso no era popular. Y vemos que hoy en día tampoco es popular hablar del mensaje de Dios. Era más importante para el pueblo de Israel que le endulzaran el oído. Pero vemos la valentía de Ezequiel. Por muy duro que fuese predicar este mensaje, lo hizo. Y no solamente era doloroso para él, era doloroso para la nación. Y aunque fuera doloroso, no dejaba de ser verdad. Y lo que Dios estaba diciendo ahora que sucedería. No le importaba que la gente no quisiera escuchar. No le importaba que la gente no le fuera agradable estas palabras. Porque muchas veces las palabras de Dios no son agradables cuando comparamos nuestra vida con la palabra de Dios. No queremos ajustarnos al modelo de Dios. Y entonces hablamos de un Dios injusto, de un Dios que no nos ama, de un Dios que no está dispuesto a pasar por alto nuestros pecados. Ezequiel dijo la verdad, aún sabiendo el costo que le traería. Prediquemos nosotros valientemente. Busquemos de Dios siempre su dirección. Busquemos de Dios su ayuda. Proclamemos la palabra de Dios, aunque sea muy alto el costo al hacerlo. Aunque otros no quieran escucharlo, prediquemos la palabra de Dios en todo tiempo, porque es el mandato que hemos recibido de nuestro Padre Celestial. Oremos. Bendito Padre y Señor, gracias te damos ahora, porque nos permite, Señor, tomar tu palabra, ser exhortados, animados, guiados, Señor, por ella. Gracias, Padre bendito, porque en todo tiempo tu amor y tu misericordia está sobre nosotros, porque nos llamas, Señor, con cuerdas de amor, porque nos atraes, Señor, con esas cuerdas amorosas y cariñosas. Gracias, Padre, porque lo haces así y demuestras tu amor de esa forma. Perdona, Señor, nuestras faltas, nuestras ofensas, nuestros desvaríos, Señor. Permítenos ser obedientes, permítenos ser diligentes, Señor, pero sobre todo, permítenos permanecer fieles a ti. Gracias, Señor, por todas tus bendiciones, por tu amor incondicional y por todas las cosas que nos das, Señor, sin merecerlo. Porque lo haces por gracia, porque brota de tu corazón, Señor. Gracias por ello. Permite, Señor, que otros más puedan exclamar hoy que te reconocen como Señor y Salvador, que reconocen el sacrificio de Cristo, que aceptan la dádiva perfecta en Cristo Jesús y que están dispuestos a servirte. Gracias, Padre, por todas tus bendiciones.
de todo y en todas las cosas oramos a ti y clamamos en el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor y Salvador nuestro. Amén. Que tengan un excelente día, que el Señor les bendiga.